Buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a la cuarta y última videoconferencia de ciencia y tecnología relacionado con el tema 2 de ciencia moderna e innovación. En esta ocasión vamos a ver los aspectos de dependencia de la tecnología en los países periféricos y en los países desarrollados. ¿Cómo podemos tratar, cómo debería ser tratada para poder eliminar esa dependencia total que existe entre los países desarrollados con respecto, o mejor dicho, entre los países periféricos o subdesarrollados, por no decir así, con los países desarrollados? Ya la actividad uno ha sido evaluada. Estamos ya por comenzar la actividad evaluada número 2. Tiene fecha ya de entrega y va a tratar específicamente sobre los dos últimos temas que hemos tratado en la asignatura. Les recuerdo que cualquier duda que tengan con la información teórica que se encuentra en la plataforma o que se imparta a través de la videoconferencia, me la pueden hacer llegar al foro de la aplicación o al WhatsApp del 0424-51-61730. Para avanzar en el tiempo, vamos a dar inicio ya, a cargar la presentación para dar inicio a la videoconferencia. Influencia y dependencia del desarrollo científico y tecnológico. Ese es nuestro tema en el día de hoy. Debemos empezar por aceptar que estamos siendo testigos del desarrollo y amplio afianzamiento de un nuevo proceso social. La articulación orgánica de la ciencia con la producción, formando un complejo único regulado por la sociedad. La sociedad regula la producción y con ello la ciencia y la tecnología. ¿Ok? Anteriormente, en la producción solo se utilizaban resultados finales de la ciencia, cuyo desarrollo, lógicamente, nunca se planificó ni fue encauzado por la sociedad de un modo consciente. Eso ha cambiado. Las sociedades, desde hace mucho tiempo, por lo menos las sociedades más avanzadas tecnológicamente, desde hace un tiempo atrás, han venido realizando esa tarea de planificación, han creado y desarrollado estrategias para poder enfrentar el reto de la tecnología, una tecnología que todos los días, en la mayoría de los casos, tiene como objetivo suplir las necesidades o resolver los problemas de la propia sociedad.
De hecho, ahora la investigación científica se integra en el proceso productivo como una parte suya, aunque independiente en cierto grado, y empieza a desempeñar poco a poco un papel dominante en ese desarrollo de investigación. Las investigaciones científicas planificadas y organizadas asumen el papel que antes desempeñaba la inventiva individual. Ya no es el individuo, ahora es el grupo de personas bajo la dirección y bajo el objetivo estratégico creado para tal fin. El poder de la ciencia ha dejado de conocer fronteras, no queriendo decir que se haya convertido en una especie de Dios o un Dios absoluto, independiente de la producción y de las leyes de su desarrollo. Como, como estrategia de los países en desarrollo, desarrollados, ese grupo que tiene el objetivo de aplicar o de implantar la estrategia son los que tienen el poder en este momento para llevar a cabo, ¿verdad?, todo el proceso de investigación científico y tecnológico que se desarrolla en un país o en una organización. Por el contrario, la creciente función de la ciencia y su transformación en uno de los factores económicos determinantes de la evolución social, ¿okay?, expresan más bien la mayor dependencia de la ciencia moderna de la producción e incluso la irrupción de formas productivas en la base experimental y técnica y en la organización de la ciencia. Recuerden que antes habíamos hablado que la ciencia está apalancando las formas productivas, está apalancando la producción. Necesitamos en este momento más ciencia e investigación, y diría yo, más innovación tecnológica para formar parte o influir en los factores económicos determinantes de una sociedad. Esa función que tiene la ciencia es lo que el párrafo, ¿verdad?, dice, trata de explicar de cómo la ciencia se ha convertido, ¿verdad?, o sea, la producción se ha convertido en una dependencia de la ciencia. La aparición y el desarrollo de una nueva forma social de interpretación de la ciencia y de la producción ha motivado los cambios en la actual estructura de la sociedad. El proceso de unión de la ciencia y de la producción y de la ciencia y las formas orgánicas y técnicas de la sociedad ha modificado radicalmente la estructura general de trabajo. En la esfera de la producción material y de la dirección y del cálculo. Entonces, vemos
cómo ha crecido la influencia de la ciencia, ¿verdad?, en el orden social y en el orden del trabajo. Controlamos a través de la ciencia y la tecnología las nuevas formas orgánicas y técnicas de la sociedad. Modificamos radicalmente la estructura general del trabajo. El trabajo se ha hecho más científico, más técnico, a niveles inimaginables que en años anteriores o en siglos anteriores no era lo que existía. De hecho, lo que se plantea en los actuales momentos con respecto a la inteligencia artificial, por ser tan técnico y tan, vamos a decir, tan avanzado en la forma del desarrollo del trabajo, utilizando la inteligencia, es lo que preocupa a los elementos de la sociedad en los actuales momentos. La sustitución del trabajo de la mano de obra física, laboral, obreros, por los instrumentos generados por investigación e innovación científica. La relación entre ciencia, tecnología y desarrollo, desde la teoría de la dependencia, es una controversia. A pesar que es precisamente el avance de la ciencia y la tecnología lo que ha permitido la evolución y la subsistencia del capitalismo. Yo diría tanto el capitalismo, la nueva forma de la otra contraparte. Tal como lo conocemos hoy, esto se ha convertido o la ha llevado a convertirse en la herramienta que agudiza aún más la relación de dependencia existente. Tenemos un gráfico de cómo, ¿verdad?, la parte científica de la comunidad en su relación con el sector productivo y la sociedad y el Estado, ¿verdad?, influye, ¿verdad?, se ha visto influida por la investigación y por la aprobación académica. La innovación, la comunicación científica y la investigación están influyendo en ese triángulo compuesto por el sector productivo de la sociedad, el estado político de un país y la academia y comunidad científica de esa en general. ¿Okay? Existe una red donde todos los días se comunican los avances científicos que desarrollan, ya no en la parte de la universidad, sino a nivel empresarial. Las empresas han tomado para sí, ¿verdad?, el desarrollo científico y tecnológico. En la mayoría, o si no, se encargan de subvención a las universidades para producir desarrollo tecnológico e innovación. Existen, por supuesto, otras visiones más positivas, que a pesar de reconocer que es la ciencia y la tecnología la que ha permitido la evolución del capitalismo, apuestan a ella como la posible solución a varios de los problemas sociales de los países periféricos o subdesarrollados. Según sea el sentido positivo o negativo de la relación,
Es indudable que la ciencia y la tecnología se considera uno de los principales motores de la producción. Ya eso lo hemos aclarado anteriormente. Es el motor de la producción en este momento y que en consecuencia la actividad y producción científico-tecnológica se encuentran directamente ligadas al nivel de desarrollo de los países. Volvemos a reafirmar esto. Los países desarrollados económicamente son los países que tienen mayor desarrollo científico y tecnológico y son los que generan mayor dependencia de los países periféricos. Esa es la diferencia entre el desarrollo económico de los países periféricos, su desarrollo, desarrollados, y los países desarrollados cuya dependencia se realiza a través de las industrias de los países desarrollados, porque esas industrias en los países desarrollados son los que generan la mayor cantidad de ciencia y tecnología e innovación. Sin entrar en cuestionamientos sobre el concepto de desarrollo, ¿okay? Es evidente que los niveles de desarrollo entre las naciones se expresan, además de los aspectos socioeconómicos, a través de las diferencias en la producción de investigación científica y tecnológica, como lo acabamos de decir. Por lo tanto, las sociedades marginales o estados periféricos del sistema mundo, según Wallerstein, cuentan con una baja participación. Queda claro entonces que los países periféricos no logran absorber de la misma manera que los países centrales los adelantos científicos tecnológicos. Yo diría que la mayoría de los adelantos científicos tecnológicos en los países periféricos solo sirven de moda. No hay un desarrollo o innovación a partir de la tecnología que se compra o se exporta o se importa de los países desarrollados. No existe política para desarrollar ciencia y tecnología e innovación. No son de su autoría, como lo acabamos de decir. Por ello, es preciso que las políticas a desarrollar en la materia sean pertinentes a las realidades locales. Muy importante. Correspondiendo a los contextos económicos, sociales, políticos y culturales de la zona. Nos llega mucha tecnología que no tiene nada que ver, en la mayoría de los casos, con los problemas económicos, sociales y políticos y culturales del país que la importa. A pesar de que el avance científico-tecnológico se ha transformado en uno de los principales motores de la producción, reflejado en la capacidad de los países centrales. Cuando hablamos de países centrales, nos estamos refiriendo a aquellos países que importan, que exportan tecnología, que por lo general son los países desarrollados. ¿Okay? Reflejado en la capacidad de los países centrales
para mantener y generar importantes niveles de crecimiento económico. Por otra parte, esto ha contribuido a establecer significativas brechas respecto a los países periféricos. Ya que los adelantos científicos y tecnológicos se concentran en los primeros, reproduciendo el círculo de acumulación de capital. Esa es una de nuestras desventajas como país periférico con respecto a los países centrales. No utilizamos la ciencia y la tecnología que importamos como motores de la producción. No la innovamos. No generamos nuestra propia tecnología, que para muchos dicen que es copia, pero hay evidencia de países desarrollados tecnológicamente que se plantearon eso y en este momento son potencias tecnológicas a años luz de los países periféricos. Japón, el milagro asiático, etcétera, etcétera. Según la estadística del Banco Mundial, la distancia que separa los países centrales de los periféricos es mayor en relación con la generación de conocimiento que en relación a los niveles de ingreso. Hay que utilizar los ingresos de la renta para generar investigación científica e innovación tecnológica. Con ello poder generar capacidad económica y transformación social, porque una depende de la otra. Entonces, la brecha todos los días se hace mayor y no vemos que se hagan intentos en los países periféricos por disminuir. A lo mejor es otro tema para hablar en el futuro de por qué, aparte de esto, de que deben existir otras razones para que esa brecha no se cierre. Aquí tenemos una gráfica, ¿verdad? Del porcentaje de ingreso del PIB dedicado a la inversión e investigación y desarrollo por región y por país, desde el 2014 hasta el 2018. Un poquito atrasada la gráfica, pero ya en ese momento, ¿verdad? Se veía esa diferencia, donde el crecimiento del gasto mundial en investigación en esos años era del 19,2% y el crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial entre el 2014 y 2018 fue del 14%. El promedio del mundo era de 1,73 para el año 2014 y en el 2018 era de 1,79. Pero vemos como países como los Estados Unidos de América, que en el 2014 tenían 2,72, para el 2018 se ubicaba en 2,84. México en el 2018 tenía 0,31
El Caribe era uno de los más bajos, con 0,09. América Latina tenía un promedio de 0,66. Países como China tenían 2,19 y Japón tenía el más alto de todos, que era 3,26. Entonces, como ven, la diferencia es bastante grande. Alemania tenía 3,09. Los países centrales estaban muy por encima de los países periféricos. Comparándonos con América Latina, era bastante baja. Dada su relevancia para el proceso de crecimiento económico, el impulso de la ciencia y la tecnología se ha transformado en la estrategia de la reestructuración y conservación del sistema económico mundial. ¿Okay? Es el progreso científico-tecnológico de la mano de la innovación el gran responsable de la reestructuración del sistema del mundo y motor de la economía mundial. Eso hay que aceptar. Hay que aceptar que la ciencia y la tecnología es el motor de la reestructuración del sistema mundial y de la economía mundial. Los organismos internacionales recomiendan a los países miembros de las principales economías mundiales que orienten a los países subdesarrollados a fortalecer políticas nacionales de ciencia y tecnología. Esa fue la clase anterior. ¿Cuáles eran o cómo deberían ser o cuáles deberían ser las políticas de ciencia y tecnología en los países periféricos? Creación de políticas de ciencia y tecnología es lo que va a permitir disminuir esa brecha tecnológica e impulsar el desarrollo económico y social de los países periféricos. Debemos hacer énfasis en el incremento progresivo del gasto de inversión, de investigación y desarrollo. Yo no diría gasto, yo diría inversión. Debemos invertir en investigación y desarrollo con la finalidad de recuperar la inversión en el avance tecnológico y económico y social de la organización o del país periférico. Entonces, ese incremento progresivo del gasto de investigación y desarrollo en la actualidad se encuentra muy por debajo de la inversión que realizan los países centrales. Esa es la diferencia entre los países centrales o desarrollados y los países periféricos. La brecha, tanto en inversión como en investigación, es lo que nos diferencia de ellos. La relación entre ciencia y tecnología y desarrollo en los países periféricos aparece como una vinculación forzada que no responde a las necesidades locales. Ahí tenemos entonces nuestra primera respuesta del por qué. Responde más bien a las extranjeras,
debido a la falta de pertinencia. No tenemos pertinencia. No, esa palabra que significa pertenencia es uno de los primeros o de las primeras respuestas del por qué. ¿Ok? No tenemos falta de pertinencia de los sistemas de ciencia y tecnología en los países subdesarrollados. No hay pertinencia, no es propia nuestra ciencia y tecnología. Su intento por acoplarse a un modelo que no les pertenece ni tampoco favorece, los orilla a impulsar políticas científicas y tecnológicas que sirven más en consecuencia al subdesarrollo que a su superación. Como diría mucha gente, basura. Compramos basura, invertimos en basura, en obsolescencia, y ni siquiera tenemos o no hacemos por tener la capacidad de mejorarla. Suficiente con comprarla y llevarla de alguna manera hacia la sociedad. No nos importa lo que pase con la tecnología que hemos comprado. Yo siempre pongo el ejemplo, en el caso de Venezuela, del satélite Simón Bolívar, que lo compramos a los chinos para tener una red de comunicación, inclusive, por decirlo así, para espiar, y ni siquiera lo supimos manejar, y se perdió en el espacio, y le tuvimos que comprar otro satélite para ir a buscar el satélite Simón Bolívar, y también se perdió. Ejemplos existen en la parte médica, en Venezuela, concretos, con el Hospital Victorino Santaella, donde se compró todo un equipamiento técnico para automatización de la clínica, y como no sabíamos hablar chino, se perdió en las cajas del hospital. Después llegó otro, trató de implantarlo, y el Estado quería que eso lo hiciera gratis. Y por supuesto, la gente se fue y los volvió a dejar abandonados en los galpones del hospital. La inestabilidad económica y política que caracteriza a los países periféricos, la existencia de sistemas educacionales precarios, la baja inversión en investigación y desarrollo, y sobre todo la falta de definición de un modelo propio de desarrollo constituyen elementos que nutren la tendencia a configurar sistemas frágiles de ciencia y tecnología en estos países, que en su mayoría se ligan a la inversión del Estado. El Estado es el que invierte mal, hace malos negocios en ciencia y tecnología, tiene otras preocupaciones más políticas que sociales. ¿Okay? El modelo político, como no está definido, porque también es una copia, en la mayoría de los casos, también ayuda a incrementar más la brecha. Los adelantos en salud, vivienda, cuidado del medio ambiente, alimentación y muchos otros deben ser, por lo general, adquiridos externamente. No hay políticas ni estrategias destinadas a conseguir
estos adelantos. No hay políticas y estrategias que hagan pertinentes, que ganen para sí la manera de cómo resolver estos problemas. Esto lo que nos lleva es a profundizar más la dependencia con los países proveedores de conocimiento, a la vez que aumenta la brecha ya existente entre los países centrales y periféricos. Esta situación es la que impulsa a los países periféricos a realizar grandes esfuerzos encaminados al fortalecimiento de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología. Aquellos países, ¿verdad?, que quieren en su mira o que tienen en la mira el mejorar su condición social y económica. Pero la ventaja de los países centrales respecto a los periféricos termina por imponerse a las instituciones de la región, que optan por estrategias concernientes a la administración científica tecnológica, limitándose en muchas ocasiones a la detección de áreas en las que resulta más factible la producción propia, así como en las que es preferible importar. Esto es tema de mayor conversación. En la clase anterior vimos que la cuestión no es dejar de importar, la cuestión es que debemos importar la que nos haga falta y desarrollar la propia para tratar de cubrir las necesidades de desarrollo de la sociedad o del país periférico. La mera importación de la tecnología desde países centrales a países periféricos no resuelve el problema de fondo, como tampoco valora el impacto que tienen los adelantos científicos y tecnológicos sobre la sociedad y la cultura. No es importar por importar tecnología. Aquí vemos en la gráfica que la integración de ciencia y tecnología con la sociedad nos lleva al desarrollo de perspectivas de la ciencia y la tecnología para crear innovación en áreas como la salud, la industria y el campo. Todo esos tres elementos están relacionados entre sí y giran al unísono. Entonces, visto todo lo anterior y teniendo una idea de por qué se producen los procesos de dependencia en el desarrollo científico y tecnológico y cuál es la influencia que esto genera, vamos entonces a concluir lo que acabamos de ver. Primero, como conclusiones, debemos decir que no es factible el desarrollo mientras exista dependencia. Podemos aventurar que no es posible establecer sistemas autosustentados sin generar
una organización cooperativa y solidaria de ciencia y tecnología hacia el desarrollo. Segundo, la cooperación mutua entre estados nacionales periféricos que comparten las llamadas externalidades del desarrollo económico global, al igual que políticas muy débiles en materia de ciencia y tecnología respecto a los países centrales, es una condición necesaria para la superación de la fase de dependencia científico-tecnológica actual. El fomento colectivo, cooperativo y solidario del conocimiento en la región latinoamericana, apoyado en las organizaciones nacionales específicas, permitiría potenciar los esfuerzos hechos hasta ahora en materia de ciencia y tecnología por los estados nacionales, aunado a establecer así en el largo plazo al menos una discusión respecto al modelo de desarrollo latinoamericano que queremos. Entonces, se requiere un sistema regional periférico que potencie los recursos y capacidades de la región en la definición de un modelo de desarrollo complementario y solidario que permita el uso libre y cooperativo de los avances científicos tecnológicos. Por tanto, entre otras acciones, se debería instaurar un sistema regional de ciencia y tecnología en concordancia con el modelo de desarrollo regional, que mantenga cierta independencia estructural de los gobiernos de los estados nacionales, pero apoyados con estos en materia específica. Formar capital humano especializado en áreas prioritarias del desarrollo regional. Fortalecer las estructuras nacionales de educación superior, especialmente en los países con mayor desigualdad. La inversión en la formación de capital humano especializado no puede estar al margen de dicho fortalecimiento. La inversión en investigación y desarrollo debe definirse en las áreas regionales prioritarias. Hacia allá tiene que ir la mayor inversión. Debemos instaurar un régimen de estándares de calidad de la investigación científica tecnológica y de la formación de capital humano, de acuerdo a las propias demandas de la región, que evite el efecto de exclusión de las acciones de investigación productivas en los países periféricos. Entonces, la definición de un modelo cooperativo de ciencia y tecnología permitiría reducir el nivel de dependencia de los estados periféricos con los estados centrales, además de dotar de cierta independencia estructural a la política científico-tecnológica de las fluctuaciones políticas y económicas, al mismo tiempo que el apoyo en los sistemas nacionales de ciencia y tecnología le permitiría dar permitiría dar la respuesta urgente a los problemas locales. Y con esta lámina hemos terminado por el día de hoy. Les recuerdo que cualquier duda con respecto a lo que acabamos de ver, me la pueden hacer a través del foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. Con esta video hemos terminado el tema número 2. Ya queda de parte de ustedes en las actividades de evaluar
desarrollar y ahondar un poco más en los temas relacionados con la ciencia moderna y la innovación tecnológica. Cubrimos 4 aspectos importantes a lo largo de este tema. Como todavía nos queda tiempo para la última entrega del corte, vamos a ver si la semana siguiente podemos ver otro tema que esté relacionado con esta parte del corte. Número 2. Por los momentos, por el día de hoy, no me queda más que desearles buenas noches. Y ya saben, tenemos fecha de entrega de la primera actividad. No dejen de cumplir con sus responsabilidades académicas para poder optar a la evaluación del corte. Que pasen muy buenas noches.